Creo que lo más importante, y como lo mencionamos en algunas preguntas hacia atrás, es la pregunta que quieres resolver o el producto que quieres dar. Entonces, creo que la parte de ciencias de datos se va dando naturalmente cuando tienes un buen producto. Entonces, siempre busquen ese buen producto, algo que realmente ayude a las personas, que realmente satisfaga alguna necesidad. De esa manera, creo que hay muchísimas cosas donde podemos brincar. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información, y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su episodio Café de Datos. Nosotros somos Pedro Vallejo y César Salinas. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio donde estamos muy entusiasmados. Estamos cada vez entrando más a toda la información que generan también nuestras cuentas, que generan aplicaciones, y estamos buscando expertos ansiosamente, ¿verdad?, en ciencia de datos que nos puedan ayudar y que nos puedan dar, obviamente, información. El día de hoy nos acompaña el buen Carl Wallace. Carl Wallace, que a pesar de que tiene un nombre que parece que es extranjero, pues él ya se introducirá, no es de por allá, creo yo. Ahorita nos comentas, Carl. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Carl? Hola, Pedro. Hola, César. Muchas gracias por invitarme. No, pues muy entusiasmado de estar aquí. Sí, como bien lo dices, es un tema relevante, un tema de actualidad. Y sí, primero que nada, para aclarar, sí, mi nombre es de Estados Unidos. Ahí hay una historia un poco extraña, pero la familia de mi papá es de Estados Unidos. Y digamos que ellos emigraron a México para trabajar. Ellos estaban digamos que en ingeniería portuaria. Entonces, desde muy pequeño se vino a Veracruz. Y bueno, de ahí el nombre. Pero bueno, sí, soy más mexicano. Nacido en Monterrey también. Excelente, excelente. De hecho, pues nosotros con Carl lo conocimos creo que empezó todo en la academia, ¿verdad? Cuando estabas haciendo tu maestría teníamos por ahí un socio en común, el buen Román de León, perdón. Y pues bueno, particularmente ahí te conocimos. No sé, primero queremos hacer un icebreaker bien rápido, Carl. Si te pudieras tomar un café con cualquier persona de la historia, ¿a quién escogerías y por qué? Uy, esa creo que sin el afán de sonar pretencioso, pero hay alguien que sí me encantaría tomarme un café. Creo que debería escoger a Alan Turing. Creo que su vida es bastante interesante, pero más por lo que me gustaría tomar un café con él. Creo que las ideas al final Alan Turing es considerado el padre de la inteligencia artificial. Entonces me encantaría él darle un panorama de lo que está pasando actualmente y cómo empatan con las ideas que él tenía, ¿no? Creo que eso sería muy importante o daría para una plática bastante interesante, ya que, para los que conocen también un poco de historia, una persona brillante, padre de de la ciencia de la computación teórica y también de la inteligencia artificial, tenía ideas bastante vanguardistas sobre lo que se convertiría el futuro, que al final no ha llegado, ¿no? Entonces creo que compartir esas ideas con él podría ser bastante interesante. Ahí por algo de lo que él decía también era que por los años 80, 90 y 2000 ya existiría una inteligencia artificial general a la cual, pues desde mi punto de vista, no estamos nada cerca. Y han cambiado bastante las concepciones de lo que significa la inteligencia artificial, ¿no? Entonces sería muy, muy interesante para mí poder platicar con él. Hasta que alguien nos dice Turing, muchas gracias. Nos habían dicho Asimov, el cuate que creó las 3 reglas de la robótica. No sé si por ahí te suena, el de la película de Yo Robot, que dice que... Claro. Sí, claro. Pero bueno, qué bueno que mencionas Turing. Creo que la verdad sería una plática súper buena, sobre todo 2 grandes cabezas pensando sobre la inteligencia artificial antes de la ciencia ficción y después de la ciencia ficción, cómo la vemos, ¿verdad? Y cómo pensamos que puede ser. Sí, exacto. Sería muy interesante. Súper bueno. Ahora sí, Carl, te voy a pasar con César para que nos cuentes un poco más de ti.
Claro, claro. Muchísimas gracias ahí por la respuesta, Carlos. También me acuerdo que en algún momento un invitado dijo Steve Jobs, ¿no? También así como que medio mainstream, pero estuvo buena también su intervención. Ahora, en este sentido, mi estimado, digo, no es secreto, te consideramos un experto en datos y en este sentido quisiéramos también como parte de la introducción que nos contaras un poquito alrededor de tu formación como científico de datos, ¿no? ¿Qué roles has tenido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y pues cómo te formaste alrededor de esta bonita profesión, ¿no? Claro que sí. Es un tema interesante. Y yo estudié, digamos que una ingeniería física por parte del Tecnológico de Monterrey. Y creo que ahí es cuando nace mi amor por al menos los métodos numéricos, cuando empiezo a entrar un poco más a la modelación matemática, pero ya no de un lado analítico, sino numérico, computacional. Y decido tomar una maestría en ciencias de la computación, igual por el Tecnológico de Monterrey. Y es cuando tengo mi primer roce con, digamos, todavía se llamaba minería de datos, que es como ha venido evolucionando el nombre. Creo que antes todavía se conocía como Knowledge Discovery o descubrimiento de conocimiento. Después cambió a Data Mining o minería de datos y creo que es lo que actualmente más se enfoca o se conoce como ciencia de datos, pero por un lado también como aprendizaje automático o machine learning, que también es el término más de moda. Yo realmente para la maestría me apuntaba para otra cosa, ¿no? Yo realmente mi tesis la hice en agentes autónomos. Todo lo que más me interesaba en ese punto era poder hacer simulaciones con agentes o con reglas muy básicas. Esto se usa mucho en parte de sociología, economía, lo he visto en temas ambientales. Digamos que es eh, un área de bastante research muy, muy interesante. Sin embargo, pues como ya se habrán visto, muchos de los que nos están escuchando saben, pues hubo un auge en la etapa de ciencia de datos o en la parte de ciencia de datos y pues el mercado laboral tenía un hambre bastante voraz por este tipo de servicios. Entonces, justo terminando, bueno, ni siquiera terminando la maestría, meto todas mis optativas que tuvieran que ver más con aprendizaje automático, ciencia de datos, todas las optativas de estadística que pudiera tener. Algunos cursos por ahí que todavía ni siquiera había algo formal en educación. O sea, sí, ahorita hemos estado viendo que surgen miles de bootcamps y ya incluso algunas universidades tienen programas en Estados Unidos, maestrías, creo que hasta doctorados ya están empezando a salir. Pues en ese momento no había absolutamente nada. O sea, era un par de libros, algunos cursos, todavía no existía todo este concepto de los bootcamps. Y bueno, creo que ahí sale una parte interesante de la transición. Digamos que me denomino a mí mismo como un científico de datos. Sin embargo, pues no había nada, ningún papel que realmente lo sostuviera, lo cual es interesante de cómo va modificándose el área. Y estuve un tiempo, de hecho creo que ahí fue donde nos conocimos, trabajando con una empresa que se llamaba Mapper, Claro. realmente haciendo todo este análisis de datos geoespaciales, todo lo que pudiéramos poner nuestras manos sobre ello. Y por ahí del 2000, finales del 2015 o principios del 2016, vengo a Ciudad de México a trabajar para, digamos, una empresa llamada Confío, que creo que fue mi primer acercamiento formal con lo que se fue convirtiendo digamos, en ciencia de datos y aprendizaje automático para el área financiera. Entonces, bastante Confío con K, ¿verdad? Confío con K, sí. Okay, claro. Uh-huh. Padrísimo, padrísimo, Carlos. La verdad es que tienes una trascendencia bastante buena y una evolución que se fue dando sola. Lo que muchas veces nosotros decimos es eso, es que, oye, un científico de datos que estudió, o sea, forzosamente, o sea, ¿es una función o es una profesión? Pues como un poco de las mezclas de los dos, ¿no? Y yo creo que las habilidades te las vas dando y también llamó mucho la atención que pues bueno, un científico de datos, ¿de qué áreas puede venir? ¿No? De pronto hay gente que es actuaria y por ser actuarios, que es alguien que domina mucho los números, pues también se da de ciencia de datos o de la parte de ingeniería. Algunos usan R, otros usan Python, ¿verdad? Ahorita sí, queríamos hablar de eso. Otros más bromistas usan HTML, disque. Pero bueno, qué
¿Qué te iba a decir? La verdad está muy interesante. ¿Y ahorita a qué te dedicas particularmente o cuál es tu rol actual, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, estuve casi 4 años también ahí en Confío. Creo que dentro de algunas de las cosas que quería explorar consultoría. Todavía estoy explorando consultoría, sin embargo decidí no hacerlo algo primario. Esto es una actividad digamos, fuera del trabajo formal, y actualmente estoy en RappiPay. Llevo muy poco tiempo en esta empresa, digamos, este brazo financiero de Rappi, que creo que también es bastante sonada. No creo que mucha gente no la haya escuchado hasta ahora, pero bueno, lo que probablemente no hayan escuchado es que tiene un brazo financiero que actualmente está emergiendo, que se llama RappiPay, que la idea es poder usar justo la aplicación para dar servicios financieros. Esto obviamente no solo estoy hablando de crédito, sino de wallet digital, digamos, pagos en línea, todo lo que pueda hacer, o pensemos en la misma super app, pero con los diferentes servicios financieros que se pueden dar a través de una aplicación como la de Rappi. Entonces creo que vienen cosas interesantes. Están por ahí muy, muy cercanos a lanzar una tarjeta de crédito. Creo que es una tarjeta de crédito que va a estar bastante competitiva, ya que digamos que tendrá por ahí, bueno, algunas cosas que les iremos compartiendo, pero digamos que tendrá Claro. algunas partes buenas de cashback también. No, está bien interesante. Pues para los que no conocen, Rappi es esta super app, ¿verdad? Super app que nace en Colombia y ahorita se ha expandido de manera muy rápida. Ya casi, estoy seguro que ya es unicornio o sí, muy cerca de serlo. Y este tema, sobre todo de conectar con muchos usuarios inicialmente en el tema de delivery y luego cubriendo nuevas necesidades como las que acaba de mencionar por ahí Carl, ¿verdad? El tema de necesidades financieras y también necesidades cotidianas de entretenimiento. Por ahí vi una nota, ¿verdad? Porque hicimos un poco de tarea antes de venir a platicar contigo, Carl, pero qué interesante. Ahora, dentro de esto, pues evidentemente nos platicaste ahorita de Confío, nos platicaste de tu tesis, nos platicaste ahorita, ¿dónde ha habido más datos? ¿Dónde has tenido más datos para jugar, estimado? Excelente pregunta, y creo que esto es algo bastante, bastante interesante que me ha tocado vivir, digo, desde el lado de trabajar con pequeñas startups y trabajar con gigantes, gigantes monstruosos como son bancas transnacionales y empresas enormes de seguros. Pues hay que ser sinceros, ¿no? Los datos los tienen las empresas más grandes. Eso es un poco digamos, un misconception que puede existir allá afuera. eh, la ventaja de las startups es que se pueden llegar a mover mucho más rápido o pueden empezar a capturar datos mucho más veloz. Pero si vamos al core o al asunto de quién tiene más datos, las empresas grandes los tienen. Entonces, hay una reflexión muy interesante que dice que si las empresas grandes se llegan a mover como las startups, tienen todas las ventajas de su lado. Tienen recursos, tienen datos, tienen experiencia, tienen gente capacitada, tienen todo lo necesario para explotarlos. Sin embargo, y algo de lo que nos ha tocado ver es que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, justo es un área de oportunidad por las cuales las startups también tienen un crecimiento acelerado que hemos visto. Entonces, pues ahí está el debacle, ¿no? De quién tiene, digamos, el terreno preparado, y si vamos a hacer sobre quién tiene lo que tiene, o quién tiene lo mejor. Las empresas grandes sin duda están más allá. Sin embargo, tienen un problema muy, muy difícil de poder explotar esos datos. Me encanta cómo lo pones porque me da pie a la pregunta que justamente te quería centrar. O sea, y tal vez suena reto, pero lo que quiero saber es más tu aprendizaje. Oye, pero pues cualquiera que nos escuche nos dirá, oye, Carl, Pedro, César, pero que no está R y es software libre, que no está Python, software libre. O sea, te entiendo que a lo mejor hace 20 años me dijeras esta cantaleta de que las empresas grandes son las que tienen recursos para comprar la licencia bien costosa de SPSS, de Stata, pero pues ahorita ya todo es libre. Entonces, creo que muchas veces nosotros lo hemos acotado a un tema cultural de grandes empresas, pero ¿cuál crees que tú sea, entrando al stack tecnológico y entrando un poquito al tema, tú consideras que hoy tener un stack tecnológico de un corporativo sobre una startup es ventaja o desventaja, o crees que está igual, ¿no? Mira, creo que bien lo mencionaste. Hay algunas verticales que realmente
limitan ese crecimiento. Mencionaste una que es la cultural, que creo que la cultural es una muy, muy difícil de romper, pero digamos que hay formas de hacerlo. Hay otra que creo que es organizacional, ya que en organizaciones grandes, por lo general, no se tiene pensado este departamento y al tratar de crearlo también puede haber bastantes discrepancias, ¿no? Me ha tocado con empresas donde creen que el tema de analítica debería caer sobre TI, lo cual es totalmente falso, o debería caer sobre la dirección general, o debería caer sobre no sé, en una banca, en un tema de riesgos. Entonces, si quieres, luego pasamos al tema organizacional de cómo debería centrarse una organización analítica dentro de una empresa, pero bueno, eso es una cosa que puede llegar a limitar ese crecimiento. Y el último que mencionaste, que creo que también va muy de la mano, y existen más, ¿no? Como regulatorios, que también es uno muy importante, pero creo que el tecnológico también puede llegar a serlo. Y bien por ahí lo mencionaste, creo que la parte tecnológica puede llegar a jugar en contra, ya que, digo, tú lo dijiste bien, ¿no? La parte de, ahorita existe bastante software libre que nos permite explotar de gran manera los datos. Sin embargo, las personas que están ahí adentro de la parte de la organización a veces no entienden cómo funciona y traerlo puede llegar a incluso tener problemas con los tres, con la parte organizacional y con la parte de cultura. Y también existe mucho vendor lock-in que hemos visto dentro de las empresas grandes, donde al tener ya o estar casados con algunas empresas de software muy grandes, como lo era en su momento Oracle, o bueno, como lo sigue siendo en su momento, o sea, no hay que disminuir tampoco su impacto, pero al estar con Oracle o con estas herramientas SPS o SaaS, pues también están un poco obligados a seguir durante ese camino, ¿no? Y sobre todo, porque en la parte de tecnología tienes digamos, algunas cosas que te pueden jugar en contra. Y un tema de mucha preocupación para las grandes empresas, pues obviamente es la seguridad y el gobierno de datos y la calidad. Entonces, eh, siendo sinceros, las herramientas de software libre, pues muchas veces fallan en estos aspectos. O sea, pueden ser muy buenos para manipular datos, sin embargo, pueden ser muy malos en el tema de gobierno, en el tema de seguridad, en el tema de calidad. Entonces, pues eso es algo con lo que pelean muchas veces estas empresas, ¿no? Y que al final empresas de software bastante grandes pueden llegar a resolverlo o pueden llegar a darles algunas soluciones. Entonces es bastante interesante. Creo que hablando de esto del stack, algo que está interesante es cómo Microsoft lo ha ido solucionando con su servicio cloud, con Azure. Entonces, él está combinando, yo creo, lo mejor de los dos mundos. Y a pesar de que yo no soy muy fan, o al menos estoy con otro cloud vendor, pero creo que ellos lo están haciendo bien, ¿no? O sea, pudieron sortear ese problema que existe entre las grandes empresas que por tema de seguridad les cuesta moverse al cloud, les cuesta tener nuevas herramientas para explotar sus datos. Entonces, creo que ellos lo están haciendo de una manera inteligente. Excelente, excelente. Y mi estimado, retomando un poquito también lo que decías, sin duda la parte del stack tecnológico viene también acompañado de una serie de conocimientos que debes de tener, ¿no? Y de pronto también aprovechando lo que mencionabas ahorita de la diferencia entre la parte cultural y la parte organizacional, de pronto vemos nosotros alguna disparidad que creemos que es más de la parte cultural, cuando de pronto le pides a alguien hacer algún aplicativo de ciencia de datos y todo, y de pronto se salta luego andar ejecutando sobre modelajes o cosas de este estilo y deja de lado de pronto a lo mejor algunos aspectos básicos, ¿no? Entonces, en este sentido, aprovechando tu expertise, mi estimado Carl, y entrando más al tema matemático o al tema estadístico, ¿cuáles crees tú o desde tu opinión que serían los conceptos básicos o los conceptos más importantes que sería necesario, pues ahora sí que tener bien afianzados al momento en el que vas a empezar en toda esta viaje de la ciencia de datos, ¿no? Uf, no, excelente pregunta y creo que también le das al clavo a uno de los problemas que hemos visto igual en toda Latinoamérica. No he tenido digamos, el privilegio de poder trabajar también con otros países como Canadá o Estados Unidos en este aspecto. O sea, no sé cómo estén, pero lo que sí te puedo decir es que, al menos en México y en la mayor parte de América Latina, es difícil conseguir una persona que sepa de todo. Entonces tienes que crear a tu equipo de cierta manera para que puedas tener personas que entiendan el negocio, personas que entiendan de tecnología, personas que entiendan de los datos. Pero dentro de los conceptos más importantes y de lo que siempre estamos a la mano es que lo más importante siempre es lo que quieres resolver, la pregunta de negocio. Eso es lo que más debes entender. Y eso solamente te lo da el negocio.
o te lo da el expertise del negocio, la persona que está ahí pegada. Después, las herramientas necesarias matemáticas para poder resolver el problema. Es decir, conozco cómo atacar este problema, conozco algún algoritmo, conozco de la matemática que está detrás y muy en el fondo la parte tecnológica. Ya que tengo primero los dos primeros, ya puedo empezar a ver qué herramienta voy a usar para resolverlo. Entonces, en ese mismo aspecto de la importancia, así debería ir también la parte de management, ¿no? La cultura a través de cómo resolver el problema. Entonces, necesitamos que esa persona que tiene el expertise del negocio dicte lo que se tiene que hacer. Luego estén los analistas o los científicos de datos que puedan empezar a entender el problema o analizarlo, resolverlo. Y en el fondo tener a los ingenieros de Machine Learning, que es ahorita la palabra de moda también, que puedan implementar todo ese expertise o todo ese pipeline que ya se hizo en un producto de datos que pueda satisfacer alguna necesidad en la organización. Entonces, si nos vamos a los conceptos muy, muy puntuales, yo digo conceptos muy generales, así los pondría. Si nos vamos a conceptos muy puntuales de qué debería saber un científico de datos en tema de matemática estadística, pues creo que sí, cálculo multivariable, diseño de experimentos, que creo que es una herramienta que la mayoría de ellos deben de tener, conceptos de estadística fundamentales, pero bastante sólidos. Y en el tema del stack tecnológico, pues obviamente saber digamos que este ingeniero de Machine Learning pueda tener conocimientos de DevOps, de algunos stacks más usados, sobre todo de Cloud Computing. Entonces, podríamos hacer una lista infinita, pero creo que esos pueden ser de los más interesantes. A mí lo que me interesa es cómo atacar el problema, ¿no? Porque la parte de negocio al final, que es la más difícil de entender, o que si no formulas bien tu pregunta, pues todo lo que hagas a raíz de eso no va a servir para absolutamente nada. Creo que ese es el concepto más importante que hay que empezar a aterrizar. Excelente, excelente, mi estimado. Y aquí también, conectando un poquito también la parte que decías ahorita más organizacional e incluso por ahí viste la introducción de que muchas veces de pronto nos encontramos en corporativos y nos ha pasado a nosotros también que le ponen esta responsabilidad, ¿no? de ciencia de datos a TI o le ponen esta responsabilidad a alguna otra área, etcétera. Entonces, pues platicando dentro de este ambiente corporativo, de pronto pues hay concepciones, pues no tan claras, ¿no? Al momento de desarrollar no solamente una iniciativa de ciencia de datos como equipo, como departamento, sino también a lo mejor un proyecto, ¿no? Incluso de data science al interior. Entonces, pues ahorita mencionamos esta parte de pronto se lo das o le ponen la responsabilidad a alguien que no le toca. Pero en tu opinión, como lo has visto al interior, fuera de esto que ya mencionamos, ¿en dónde crees que esté el principal problema? ¿Se encuentra ahí, de pronto le da la responsabilidad a alguien que no es? ¿O se encuentra en la parte del equipo? ¿O esta parte también del stack tecnológico que muchas veces, como mencionabas, puede venir a jugar en contra? ¿O dónde crees que esté el principal problema de que estos corporativos no terminen de tener esa concepción de cómo desarrollar un proyecto de data science exitoso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que bien lo mencionas. Digamos que en estas grandes corporaciones, la mayoría de los departamentos tienen bien estructurado cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que deben atacar. Entonces, no es que no exista analítica o no es que no exista una especie de manipulación de datos para poder resolver problemas. Eso existe en todas las áreas. Sin embargo, no existe un área estructural que se encargue de poner orden en esa analítica y de poder darle el mejor valor. Entonces, la mayoría de cómo funciona ahora, y justo ya lo han escuchado, que es esta figura importante que está surgiendo, que es el Chief Data and Analytics Officer, o el CDAO. Entonces, digamos, centralizar en esa figura la autoridad de poder dar analítica o iniciativa analítica a todo el banco. Entonces, yo creo que hay 5 áreas que deben ser muy importantes dentro debajo de esta figura del Chief Data Analytics Officer. Esto puede cambiar y es solamente como algo que he visto en diferentes organizaciones, pero donde atacan el data management, que es decir, esta conexión con TI para poder tener buen uso de los datos o buen flujo del pipeline de los datos. Data quality para poder manejar calidad a través de todos los puntos donde los datos se transforman o alimentan diferentes data marts o diferentes tableros. También existe la parte de data strategy, es decir, esta área que debería de dar el norte de qué es lo que se tiene que hacer para conectar con negocio.
Es decir, no solamente iniciativas analíticas, sino de todo el punto que engloban los datos. Eh, eh, Se me pasa por ahí data governance también, o sea, alguien que realmente tenga esta figura de sobre todo estoy hablando de organizaciones como banca o seguros, ¿no? Donde tienes que tener procesos bastante ordenados, seguros, con cierta regulación. Y la última, que creo que es en la que más hemos estado nosotros y seguramente pues estará muy de moda, es la parte analítica totalmente, ¿no? Esta área que se encarga de ir transformando con los cimientos de estas otras áreas, pues en la escalera de valor analítico, iniciativas de análisis descriptivo, predictivo, prescriptivo, ¿no? Entonces, más o menos como lo veo, de darle una estructura a lo que puede llegar a una buena área que puede dar valor de ciencia de datos a través de la organización. Y por muchas veces que veo que falla es justo porque no existe esta estructura tal cual. Bastante tino ahí. Te quería preguntar, digo, siguiendo con esa línea, yo he encontrado, o al menos desde la parte de negocio, mucho protagonismo a veces también de lo que implica el área de gestión de proyectos, ¿no? Y los proyectos de analítica vienen acompañados no solo de una complejidad técnica, sino también de una complejidad cultural, ¿no? El change management, etcétera. ¿Qué opinión tienes acerca de eso, sobre todo en estructuras amplias como las que te ha tocado participar? ¿Qué piensas? ¿Piensas que sí juegan un rol protagónico o a lo mejor estamos exagerando? No, creo que sí puedes encontrarte a veces con ese rol protagónico. Digo, al menos dentro de mi experiencia nos ha tocado que hay mucho pushback en cuanto a poder hacer este cambio, sobre todo justo por este desentendimiento de lo que realmente trabaja el área de ciencia de datos. Y pues, seguramente los que estarán escuchando o a lo mejor los que han tenido estos mismos problemas saben de lo que hablo, que es, son un área de BI o son un área que me tiene que entregar o habilitar información a las demás áreas. Y eso es justo el pushback que a veces puede generar, ¿no? O sea, justo tener esta parte de una buena transición, un buen change management, un buen, digamos, cambio de cultura a través de lo que tendría que ser la responsabilidad de esta área, también puede llegar a aliviar un poco digamos, esta parte de no tratar de aceptar o no entender. Creo que va más por un tema de entendimiento lo que debe ser la responsabilidad de esta área y cómo puede ayudar a todas las otras áreas dentro de la misma organización, ¿no? Está súper interesante, es una muy buena perspectiva. Creo que no la había escuchado y al menos, sí, o sea, no administrar proyectos también de datos como proyectos de TI, ¿no? Creo que ya lo habíamos platicado. Pero, a ver, Carlos, te tengo una preguntita. ¿Qué preferirías? Imagínate que eres de nuevo ingreso, llegas aquí de tu maestría de Carnegie Mellon o donde quieras, acá bien inspirado, ¿no? Con un chorro de conocimientos de datos. Llegas al mundo laboral. ¿Qué prefieres? ¿Estar en una empresa donde sepan muchísimo de ciencia de datos y tú puedas aprender, pero no tengan datos? ¿O una empresa en donde haya un montón de datos, pero no sepan nada de ciencia de datos y hay que nadar contra corriente? ¿Qué preferirías de los dos? Excelente pregunta. No me quería ver como político, así que sí voy a poner una respuesta clara. Yo la verdad es que prefiero, porque podría decir como los dos tienen sus atractivos, que sí lo tienen, pero si tuviera que escoger, al final me iría con una empresa pequeña que no tiene datos, pero que tiene eh, bastantes ganas de avanzar y creo que tiene muchísima flexibilidad. Y creo que esto más que nada por el reto, ¿no? Al final el mundo cambia, las tecnologías cambian bastante, los problemas que se quieren resolver también cambian muchísimo. Y creo que poder empezar en una de estas estructuras te da muchísimo panorama de poder entender de muchísimas cosas, ¿no? A veces lo que puede llegar a pasar en organizaciones grandes es que uno tiende a clavarse en algo en particular, que creo que eso también es algo que va ocurriendo con este tema organizacional, cómo se van definiendo los roles, cómo las responsabilidades también se van encasillando. Entonces, bueno, eso es algo que, digo, por mi misma naturaleza quizá pueda rechazar un poco al hecho de que me gusta estar en muchísimos lados, entender de muchísimos problemas, y creo que una organización de este tipo puede hacerlo. De la parte de los datos, pues sí, hay que ser claro, muchas de estas empresas tienen problemas para tener datos, tienen muy pocos datos, ni siquiera pueden, digamos, incluso generar temas de seasonality,
dentro de sus datos, porque por lo general son muy, muy jóvenes, ¿no? Y nada, creo que el reto más grande es justo cómo acelerar ese tema. Entonces, digo, lo he visto de todas maneras, de muchísimas maneras, incluso he visto partnerships donde empresas o startups muy pequeñas se juntan con empresas enormes, gigantes, para esta transferencia de datos y transferencia de conocimiento, también para desarrollo de productos internos, lo cual hace esta sinergia de poder tener lo mejor de dos mundos. Claro, claro, y también digo, complementando porque digo, conocemos a Carl desde hace mucho y yo sé que él es pues una persona sencilla, pero también la respuesta complementando de voz de mi querido Carl, pues el conocimiento lo pone Carl, ¿no? Ya que ponga los datos alguien más y ya el conocimiento ya se lo pone aquí mi estimado. Ahora, Exacto. en este sentido, mi buen, también hablando o aprovechando de toda esta experiencia que hemos estado platicando desde un inicio, ¿no? De cómo tú mismo acabas de mencionar estas tecnologías nuevas que vienen y que está cambiando y que sigue creciendo y que seguimos encontrándonos cosas nuevas ahí en el camino, pues hasta ahorita, ¿no? En este camino que tú has recorrido, pues ahí junto con nosotros, ¿qué has aprendido? Si nos puedes compartir algo de lo que hayas aprendido alrededor de inteligencia artificial y qué viene para el futuro, ¿no? ¿Cómo ves que venga esto o cómo ves que cambie en el futuro alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Uy, perfecto. Pues sí, nada más quisiera dar un disclaimer que todos son opiniones personales. Creo que no soy una persona que está totalmente académicamente preparada en inteligencia artificial. O sea, mi tema ha sido mucho más de negocio, mucho más de ciencia de datos. Sin embargo, es un tema que me apasiona y trato de poner mis manos sobre lo que pueda de literatura. Entonces, yo te voy a dar un poco mi panorama de este punto. Igual que como habíamos dicho en el principio de hablar con este Turing para ver cómo ha cambiado la idea que tenían de la inteligencia artificial general, actualmente vivimos en un mundo donde digamos que existe también una mala idea de lo que es inteligencia artificial, porque tenemos una idea de lo que viene de la ciencia ficción. Entonces, actualmente la inteligencia artificial lo que realmente describe es una forma de imitar el procesamiento humano para poder, digamos, generar algoritmos o procesos matemáticos o procesos que nos permitan automatizar alguna forma en la que pensamos, cómo entendemos las imágenes y cómo extraemos información de ellas, cómo entendemos el lenguaje y cómo podemos extraer información de ello, eh, cómo tenemos procesos de aprendizaje y podemos tenerlos de alguna manera, poder aprender de patrones. Entonces, esto no es una inteligencia artificial general para nada, sino a lo que se refiere esta parte de inteligencia artificial es imitar procesos cognitivos humanos para poder generar valor. Entonces tenemos, digamos, esta nube de inteligencia artificial o este concepto de la cual tiene diferentes ramas como lo es aprendizaje automático, machine learning, que también incluye deep learning por ahí de redes neuronales que seguramente también lo habrán escuchado. Tenemos visión por computadora o computer vision, donde también tenemos como, eh, digamos, aplicaciones muy interesantes como lo de first recognition. Eh, Tenemos entendimiento natural del lenguaje o NLP, que también por eso nos permite entender, digamos, patrones dentro del lenguaje y poder generar aplicaciones o productos de datos muy interesantes como lo es el traductor de Google o incluso uno que a mí me gusta muchísimo, pero es propiedad de Google, que me encantaría saber cómo funciona, es el que pone los subtítulos automáticamente dentro de los videos. Creo que es fascinante y muy interesante. Eh, Tenemos también, digamos, toda la rama de robótica, donde cómo puedo imitar, por ejemplo, los que han visto los de Boston Dynamics, cómo puedo imitar este balanceo del humano o que pueda generar diferentes movimientos como abrir puertas. Creo que eso es interesante, pero si se fijan es ese mismo patrón de cómo bajo eh, procesos humanos, procesos cognitivos a un proceso que pueda yo trasladar a una máquina. Entonces creo que por ahí se centra. Si vemos de la parte de inteligencia general, pues creo que estamos un poco lejos. Y me gustaría decir también que la falta o esta mala idea que existe también puede generar un poco de miedo. No sé si vieron por ahí, hace un par de días salió un artículo de The Guardian sobre un artículo
supuestamente había escrito una máquina totalmente. ¡Hala! Ese no me tocó verlo. Bueno, causó bastante revuelo en la comunidad también, porque justo desde mi punto de vista está dando el mensaje equivocado. Entonces, o sea, en un artículo donde el mensaje debería ser que estamos entendiendo cómo los humanos redactan y que podemos trasladar a eso a una máquina para que podamos hacer digamos, una imitación de algún artículo escrito por una máquina, creo que la idea se deformó a una máquina está escribiendo, las Sí. personas que escriben se van a quedar sin trabajo, lo cual es totalmente falso y totalmente creo que sensacionalista y un poco no ético también desde su lado. Entonces, si uno se iba al artículo, por ejemplo, podía ver en el final que la metodología estaba hecha donde ponían a una máquina a escribir cientos de artículos y al final un grupo de editores escogían los mejores pedacitos y armaban un artículo. Entonces creo que eso es lo que me explico. O sea, creo que el mensaje es, estamos lejos de esa inteligencia de la ciencia ficción. Es interesante y digo, nunca dejemos de soñar o de seguir investigando a ver si algún día podemos llegar a ese punto, que por ahí existen diferentes teorías, pero creo que hay que tener muy en claro que esto es algo totalmente distinto. Me encanta cómo lo pones y sí, nosotros siempre hemos postulado pues el pensamiento de que la inteligencia entre los humanos y las máquinas genera una inteligencia aumentada, ¿no? Pensamos en un trabajo híbrido, en un ambiente en donde podamos colaborar y donde pues finalmente sea un instrumento más, ¿no? Y bueno, pues seguirá agregando valor para ciertos campos el trabajo de máquinas, seguirá agregando valor para ciertos campos el trabajo humano. Y bueno, pues así, digo, de manera más crítica, pero tampoco sin ser crudo, pues oye, llegó el correo electrónico, ¿a quién le quitó el trabajo? Y esa gente que le quitó el trabajo, entonces ahora, ¿qué hizo, verdad? Pues a lo mejor usar el correo electrónico para abrir un negocio o para llegar a hacer negocios con más gente y etc. Hay una evolución que es un tema muy amplio, por temas de tiempo no me quiero clavar mucho, pero quisiera pedirte que si podemos ir cerrando el capítulo con una pregunta que pues a ti te ha tocado estar trabajando en temas de banca, si pudiéramos cerrar con un buen mensaje sobre cómo entusiasmar a la gente que nos escucha, qué oportunidades tiene un científico, una científica de datos en la banca. No, perfecto, excelente pregunta. Pues aquí voy a hablar bien de México y también de Latinoamérica. Al final se está convirtiendo en un centro financiero, o al menos de punta de lanza. Me atrevería a decir que incluso estamos más avanzados que países como Estados Unidos en temas de oportunidades o de productos financieros a través de Internet o a través de aplicaciones. Entonces, justo esto ha generado que muchísimos fondos de inversión volteen a ver a México y pues por ahí han de haber visto que digo, se están creando muchísimas startups y están recibiendo fondeo de grupos como lo es SoftBank o incluso del este banco de Silicon Valley. Entonces creo que hay una oportunidad interesante que está surgiendo aquí. Sin embargo, algo que me gustaría decir de oportunidades de ciencia de datos es, pues, busquen lo que apasiona. Creo que lo más importante, y como lo mencionamos en algunas preguntas hacia atrás, es la pregunta que quieres resolver o el producto que quieres dar. Entonces, creo que la parte de ciencias de datos se va dando naturalmente cuando tienes un buen producto. Entonces, siempre busquen ese buen producto, algo que realmente ayude a las personas, que realmente satisfaga alguna necesidad. De esa manera, creo que hay muchísimas cosas donde podemos brincar. También para los que nos están escuchando y que les gustaría seguir por esta línea, creo que la tienen un poco más sencilla también, ya que existen ya algunos, o al menos en México también, ya existen algunos muy buenos programas de ciencia de datos. Hay uno por parte del ITAM, hay uno del UNAM, creo que el TEC estaba preparando uno, si no es que ya lo tiene. Entonces ya están respaldados por estas grandes figuras y creo que también va a facilitar en el futuro tener un poco más de rigor en el área, que antes no existía tanto. Entonces también se vienen cosas muy buenas dentro del área. Lo que sí es también otro mensaje es, pues también cuídense de los charlatanes. Hay muchos charlatanes allá afuera, sobre todo que quieren vender esta idea de transformarte en un científico en un par de semanas, lo cual es totalmente imposible. Lo que yo les diría es tomen lo que puedan, lean lo que puedan. Si realmente les apasiona,
hay muchísimas cosas en línea que pueden ver gratis o por muy poco dinero. Tenemos todos los MOOCs que pueden ser una puerta importante y muy, muy fácil para entrar al área. En YouTube existen cursos completos de Stanford que pueden ver por ahí, de lecturas de ciencias de la computación, incluso de ciencia de datos también hay algunos temas. Y pues nada, creo que esa curiosidad es lo que más les va a permitir llegar hacia adelante. Entonces, al final esto no es un tema de que te apasione los datos, creo que a todos nos apasionan los datos, sino que te apasione el problema que puedes resolver con ellos. Me gusta mucho cómo lo dices. Muchas gracias por ese mensaje a toda la comunidad. Creo que es muy valioso estos puntos. Y bueno, pues antes de cerrar tenemos una dinámica. Le voy a pedir a César que te la introduzca y ya ahora sí cerremos el capítulo. Gracias. Perfecto. Mi estimado, ahora sí que pregunta obligada para todos nuestros invitados. Primero que nada, de decirte o preguntarte si te gusta el café y cómo lo tomas, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Qué buena pregunta. Y esa es una pregunta que me remonta a la carrera. Yo no tomaba mucho café. De hecho, tenía que tomarlo totalmente con leche y azúcar. Como que ya no supiera café realmente. Entonces, cuando entré a trabajar, creo que mi primer trabajo, que era un taller de estampado automotriz, justo para poder pagar la carrera, ahí solamente había una máquina bastante vieja, esos termos enormes de café. Sin embargo, no había ni azúcar, ni leche, ni absolutamente nada. Entonces era como, esto es lo que hay, y si te quieres levantar, o sea, te quieres estar despierto, pues tienes que tomarlo. Y creo que por ahí fui agarrando gusto por el café negro, que es un gusto adquirido, creo que vale la pena decirlo. La primera vez creo que puede saber bastante feo, pero entre más lo vas tomando, se va desarrollando tu paladar para poder entender lo complejo y lo sabroso que puede ser un café negro. Y bueno, ya hasta ahora que ya me compré mi máquina de espresso, perdón, y pues ahora sí me gusta todo el cual. A toda. Sí, justo. Y aparte hace el jale, ¿no? Que es lo primordial, más que otra cosa. Sí, que te tenga despierto y luego le vas agarrando el gusto de, pues ya vas entendiendo los sabores, vas entendiendo los aromas de lo que es un buen café. Y creo que luego incluso ya con toda la tecnología, ahorita está interesante todo lo que puedes comprar para hacer café de diferentes maneras. Creo que es un mundo interesante también. Perfectísimo. Pues bueno, con esta pregunta obligada, ahora sí creo que podemos cerrar magistralmente este episodio. Muchísimas gracias, mi estimado Carl, por aceptar aquí la invitación. Ya sabes, gustosos de platicar con colegas que han estado en esto desde hace mucho y que aparte la están reventando. Entonces, pues bueno, no sé si quieras dar algún mensaje final de tu parte. No, bueno, mi último mensaje sería, este es un campo bastante interesante, hacen falta muchas manos, hace falta mucha gente que se lo tome en serio, y nos encantaría que si alguien está pensando en estudiarlo, pues siga adelante. Entonces, más bien mi último mensaje es, si quieren seguirme, búsquenme por ahí en LinkedIn como Carl W. Handlin. Siempre estoy abierto a si alguien tiene alguna duda, alguna orientación, a que le pueda ayudar en algo. Sin duda creo que a mí me sirvió en su momento. Yo también lo hice con algunas personas que seguía. Entonces, si tienen algo con lo que quieran contactarme, platicar, dudas de cómo seguir, qué estudiar, por dónde ir, pues seguramente puedo servir de alguna guía, ¿no? También no tomen todo lo que digo como ley. Es algo que está cambiando todo el tiempo, pero sin duda podemos hacerlo. O si buscan aquí al buen Pedro o al buen César, pues también pueden ser de muy buena guía para poder moverse en este mundo de la ciencia de los datos. Muy bien. Como quiera, vamos a dejar ahí en la descripción del episodio ahí las ligas para que puedan ahí contactar al buen Carl. Muchísimas gracias, Pete, muchísimas gracias. Un episodio más de su podcast Café de Datos. Gracias a todos por escuchar y nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café.
y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.